Me llamo Laura, tengo 22 años y vivo en un pequeño pero vibrante apartamento en el corazón de Sevilla. Las calles empedradas, el aroma a azahar y el murmullo de las conversaciones en las terrazas son mi día a día. Siempre he sido una chica reservada, de esas que prefieren un buen libro a una fiesta ruidosa, y un café tranquilo con una amiga a un concierto multitudinario. Mis amigas solían bromear con que yo era la Virgen de Triana, no por devoción, sino por mi casi nula experiencia en el amor y en todo lo que conlleva. Pero la vida, como el Guadalquivir, siempre encuentra su cauce y te lleva por caminos inesperados. Y el mío se cruzó con el de Mateo. Lo conocí en un festival de cine independiente en el histórico barrio de Santa Cruz, un evento al que mi amiga Carmen me arrastró casi a la fuerza. Yo iba vestida con un sencillo pero elegante vestido midi de lino en un tono terracota, que se ajustaba sutilmente a mi figura, dejando entrever la clavícula y los hombros con una delicada caída. Llevaba unas sandalias de esparto con cuña baja, perfectas para caminar por las calles de adoquines, y un collar de ámbar que mi abuela me regaló. Mi pelo, largo y castaño, caía en ondas sueltas sobre mis hombros, y el único toque atrevido era el ligero brillo en mis labios que apenas se notaba. Mateo, por su parte, era el contraste perfecto, alto, con el cabello oscuro ligeramente despeinado y una mirada intensa que te envolvía al instante. Él, un fotógrafo bohemio de ascendencia mexicana que había llegado a España persiguiendo la luz de Andalucía, y yo, una bibliotecaria en ciernes, con una vida tan ordenada como los lomos de los libros que catalogaba. Nuestra conexión fue instantánea, una especie de chispazo en medio de la penumbra de la sala de proyección. Hablamos durante horas, sentados en un banco bajo la sombra de un naranjo, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mateo era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Atento, cariñoso y con una paciencia que me desarmaba. Me hablaba de sus viajes por Oaxaca, de sus fotografías de los mercados indígenas, y yo, por primera vez en mi vida, me sentía completamente escuchada. Nuestra relación, al principio, avanzó con la lentitud de un paseo en calesa por el Parque de María Luisa. Nos gustaba explorar la ciudad, desde los patios escondidos del Alcázar hasta los puestos de cerámica de Triana. Las citas eran siempre en lugares con encanto y Mateo siempre me sorprendía con pequeños detalles, una flor de jazmín en mi cabello, un poema que había escrito para mí, o simplemente su mano cálida que buscaba la mía bajo la mesa. Yo, que siempre había sido tan cautelosa, me sentía como una flor abriéndose al sol, dejándome llevar por una corriente de emociones que nunca antes había experimentado. Pero como es natural en toda relación que crece, las conversaciones empezaron a tornarse más íntimas. Mateo, con su naturaleza abierta y curiosa, comenzó a hablar de experimentar, de probar cosas nuevas en la intimidad. No lo hacía de forma insistente, sino más bien como una invitación, una puerta que se abría suavemente. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de fascinación y temor. Nunca había sido particularmente aventurera en esos temas. Mi experiencia se limitaba a lo que consideraba convencional, y la idea de explorar algo desconocido me generaba una inseguridad que me carcomía por dentro. Una tarde, mientras estábamos recostados en el sofá de mi apartamento, después de una deliciosa cena de gazpacho y tortilla de patatas que había preparado, Mateo volvió a mencionar la posibilidad de explorar. Su voz era suave, casi un susurro, y sus ojos, profundos y llenos de ternura, se clavaron en los míos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Sabía exactamente a qué se refería. No era la primera vez que lo insinuaba, pero esta vez, la propuesta se sentía más cercana, más real. No tienes que hacer nada que no quieras, mi amor, me dijo con esa calma que solo él poseía, mientras acariciaba mi mejilla con su pulgar. Llevaba ese día una camisa de lino de color arena abierta en el pecho, dejando ver su piel bronceada, y unos pantalones vaqueros desgastados que se ajustaban a sus piernas. La simplicidad de su atuendo resaltaba su masculinidad y su aire relajado. Yo, aún con mi vestido terracota, sentía el calor de su mano en mi piel. Le sonreí tímidamente intentando disimular el nudo en mi estómago. Lo sé, Mateo.
Pero no sé si estoy preparada para eso. La palabra se me atascó en la garganta. Él me abrazó con fuerza, dándome el espacio necesario para procesar mis sentimientos. No hubo presiones, solo su calidez envolviéndome. No te preocupes, Laura. Solo quiero que te sientas cómoda. No hay prisa, ¿vale? A pesar de sus palabras reconfortantes, la idea de explorar se quedó anclada en mi mente. Despertaba una curiosidad latente que nunca antes había sentido, una voz silenciosa que me susurraba «Atrévete». Pero al mismo tiempo el miedo a lo desconocido, a la incomodidad, a lo incorrecto, seguía presente. Intentaba distraerme con mis libros, con mis tareas en la biblioteca, pero el tema volvía una y otra vez, como una melodía pegadiza. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera sin juzgar. Y así fue como descolgué el teléfono y marqué el número de Carmen. Ella, mi mejor amiga desde los tiempos del instituto, era la persona más abierta y sin tapujos que conocía. Siempre me decía las cosas como eran, sin rodeos, y siempre sabía qué decir. Necesito tu consejo urgente, le dije mientras me desplomaba en mi cama, observando el techo. Claro que sí, mi reina. Dime, ¿qué te trae por la calle de la amargura?, respondió Carmen con su habitual desenfado. Ella era pura energía, con una risa contagiosa y una melena rizada que siempre parecía tener vida propia. Mateo quiere que probemos algo nuevo, comencé, sintiendo como el rubor subía por mis mejillas. Algo que nunca he hecho y no sé si estoy lista. Carmen guardó silencio por unos segundos, y pude escuchar el tintineo de algo en el fondo, probablemente el hielo en su vaso de tinto de verano. ¿Te refieres a?, preguntó, y aunque no pronunció la palabra, ambas sabíamos a qué se refería. Sí, susurré sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Es normal tener dudas, Lau. Pero si confías en él y te sientes cómoda, ¿por qué no intentarlo? Solo asegúrate de que sea algo que tú realmente quieras hacer, no por complacerlo a él. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi mente, un eco constante. Yo confiaba en Mateo, de eso no había duda. Su respeto y su paciencia eran inquebrantables. Pero el miedo seguía ahí, latente. ¿De verdad deseaba yo esa experiencia, o era solo la curiosidad la que hablaba? ¿Y si no me gustaba? ¿Y si era demasiado incómodo, o incluso doloroso, como en otras historias que había oído? Solo lo sabrás si lo intentas, me dijo Carmen, como si leyera mis pensamientos. Y si no te gusta, siempre puedes detenerte. Lo importante es que estés segura de lo que quieres, ¿me entiendes? Nadie te puede obligar a nada. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma inquieta. Me dieron la perspectiva que necesitaba, la clave para desbloquear mis propios miedos. La decisión, al final, era mía y de nadie más. Después de la conversación con Carmen, sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. Sus palabras habían sembrado una semilla de valentía en mi interior, pero el miedo a lo desconocido seguía siendo un muro alto. Las noches en mi apartamento de Triana se volvieron un campo de batalla para mis pensamientos. ¿Era egoísta no querer explorar algo que para Mateo parecía importante? ¿O era valiente al reconocer mis límites? Me veía en el espejo con mi pijama de seda color perla, tan suave y etéreo, que se deslizaba por mi piel como una segunda capa, y me preguntaba qué parte de mí era la que realmente deseaba ceder, o resistir. A veces me quedaba mirando mis pies descalzos, con las uñas recién pintadas de un rojo pasión, un pequeño atrevimiento que contrastaba con mi personalidad reservada, y pensaba en todas las formas en que mi cuerpo podía ser explorado. La oportunidad de hablar con Mateo de forma más profunda llegó unos días después, durante un viaje improvisado a Granada. Era una de nuestras tradiciones, cada pocos meses, nos escapábamos a una ciudad andaluza diferente para descubrir sus secretos. Esta vez el plan era perdernos por el Albaicín, sentir la magia de la Alhambra al atardecer y, por supuesto, disfrutar de las tapas en cada rincón. Yo llevaba un vestido maxi de algodón ligero con estampado floral,
en tonos azules y blancos que recordaban la cerámica andaluza, con un escote discreto en la espalda que se ataba con un lazo, dejando la piel de mis hombros al descubierto. Mis alpargatas con cintas al tobillo me daban un aire veraniego y al caminar, el ligero balanceo de la tela revelaba por un instante el contorno de mis piernas. En mi muñeca un par de pulseras de plata labrada que había comprado en un mercadillo de artesanía. Mateo con sus shorts de tela beige y una camisa de lino desabrochada que dejaba entrever su trabajado torso, se veía radiante bajo el sol granadino. Esa noche, después de cenar en un tablao flamenco donde la pasión de los bailaores nos había contagiado, decidimos subir al mirador de San Nicolás. La Alhambra se alzaba majestuosa frente a nosotros, iluminada bajo un cielo estrellado que parecía una obra de arte. El aire fresco de la sierra nos envolvía, y el murmullo de las conversaciones en el mirador era un telón de fondo perfecto. Nos sentamos en un banco de piedra, hombro con hombro, observando la ciudad dormida. Sentí su mano buscar la mía, y el calor de su tacto me dio la valentía que necesitaba. Mateo, ¿puedo hablar contigo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro en la inmensidad de la noche. Él apretó mi mano. Claro que sí, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en la paella que nos comimos hoy?, bromeó, intentando aligerar el ambiente. Negué con la cabeza, sonriendo débilmente. He estado pensando en lo que hablamos sobre probar algo nuevo. Mateo asintió, su mirada fija en el horizonte. Tranquila, Laura. Solo quiero que sepas que no hay presión. No tienes que hacer nada si no te sientes cómoda. Tu felicidad es lo más importante para mí. Su voz era suave, sin un atisbo de reproche. Lo sé, dije sintiendo un nudo en el estómago, pero también una punzada de esperanza. Pero sé que es algo que a ti te gustaría intentar, y quiero estar abierta a explorar cosas contigo. Solo que tengo miedo. No sé si estaré cómoda con eso. La palabra seguía siendo un tabú, un elefante en la habitación que por fin me atrevía a nombrar, aunque sin nombrarlo. Mateo sonrió, esa sonrisa que iluminaba su rostro y me hacía sentir segura. Se giró hacia mí, tomó mi otra mano y me miró a los ojos. No tienes que tener miedo, mi sol. Si decides que no te gusta, lo dejamos ahí. Lo importante es que los dos estemos en la misma página y que tú te sientas segura. Que sea algo que los dos disfrutemos, no una obligación para ti. Sus palabras, dichas con tanta sinceridad y ternura, fueron un bálsamo. Agradecí su comprensión, pero sabía que la decisión final, la verdadera, debía tomarla por mí misma. No podía fingir algo que no sentía, ni tampoco quería arrepentirme de no haberlo intentado. La brisa nocturna acariciaba mi piel, y por un momento, me imaginé liberándome de todas mis ataduras. Tal vez podríamos intentarlo, dije al final, aunque mi voz sonaba insegura, casi un hilo. Pero si en algún momento no me siento bien, quiero que lo paremos. Sin preguntas, sin reproches. Solo parar. Por supuesto, respondió Mateo al instante, acariciando mis manos con sus pulgares. Su tacto era suave pero firme, transmitiendo una seguridad que me envolvía. Haré lo que tú quieras. Esto solo debe ser una experiencia positiva para los dos. Algo que sume, no que reste. Esa noche, bajo las estrellas de Granada y con la majestuosa Alhambra de testigo, sentí que algo dentro de mí se movía. Empecé a prepararme mentalmente. Aún sentía miedo, pero saber que Mateo me apoyaba y respetaba mis límites me daba una paz inmensa. Él nunca me presionó. Al contrario, cada vez que el tema volvía a surgir, él me recordaba que podía detenerme cuando quisiera y eso, extrañamente, me dio la confianza que necesitaba. No era una imposición, era una invitación. Y yo por primera vez estaba considerando aceptarla. Me di cuenta de que mi curiosidad superaba al miedo. Quizás, después de todo, había un universo de sensaciones esperando ser descubierto, y Mateo era la persona adecuada para guiarme por él. La anticipación se convirtió en mi sombra.
Cada vez que Mateo me miraba con esa ternura en los ojos, mi corazón daba un vuelco. La idea de eso ya no era una conversación lejana, sino una realidad inminente. A pesar de los nervios, había una emoción subyacente, una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Durante los días siguientes, Mateo fue increíblemente paciente. Me recordaba constantemente que podíamos parar en cualquier momento, que mi comodidad era lo primordial. Su paciencia no me abrumó, sino que me dio la confianza que necesitaba para respirar y aceptar lo que se avecinaba. Una tarde de sábado, después de un paseo por el parque de María Luisa, donde las sombras de los árboles se alargaban sobre los estanques y los pavos reales pavoneaban sus colas, volvimos a mi apartamento en Triana. Yo había elegido para la ocasión un vestido de verano ligero, de un suave color lavanda, con finos tirantes y un escote corazón que realzaba sutilmente mi busto. La tela, ligeramente transparente a contraluz, apenas rozaba mi piel, revelando la silueta de mis piernas hasta la mitad del muslo. Llevaba unas sandalias planas de cuero trenzado y mi cabello estaba recogido en una coleta alta, dejando al descubierto mi cuello y mis hombros, que aún conservaban el ligero bronceado del sol de Sevilla. Mateo, con sus vaqueros oscuros y una camiseta de algodón blanca que marcaba sus brazos, se sentía cómodo y cercano. Había un aire distinto entre nosotros, una tensión silenciosa, pero no desagradable, que flotaba en el ambiente. Preparamos una cena ligera, unas gambas al ajillo y una ensalada fresca. La conversación fluía con naturalidad, hablando de nuestro día, de planes futuros, pero ambos éramos conscientes del elefante en la habitación. Después de la cena, mientras recogíamos la mesa, Mateo se acercó a mí por detrás y me abrazó, apoyando su barbilla en mi hombro. Su aliento cálido en mi cuello me erizó la piel. Solo lo haremos si estás completamente segura, Laura, me susurró al oído, su voz grave y dulce. No quiero que te sientas obligada a nada que no quieras. Este es tu espacio y tu decisión. Asentí, agradecida por sus palabras. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor. Miré mis manos, que temblaban ligeramente. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que me invadía. Había llegado el momento de enfrentar mis miedos y mi curiosidad. Quiero intentarlo, le dije con un hilo de voz, aferrándome a su mano. Solo necesito que seas suave. Mucho. Él se giró, me tomó del rostro con ambas manos y me besó suavemente los labios. Siempre lo seré, mi vida. Siempre. Sus ojos, oscuros y profundos, transmitían una promesa que sentí en lo más hondo de mi ser. Esa noche no pasó nada más que ese beso, esa promesa. Pero sabíamos que estábamos dando un paso hacia algo nuevo para los dos, algo que cambiaría nuestra intimidad para siempre. Mateo respetaba mi ritmo, y eso me hacía sentir más segura que nunca. Aún así, la mezcla de curiosidad y miedo seguía presente, una danza de emociones que me mantenía en vilo. Los días siguientes fueron una cuenta atrás silenciosa. Cada caricia de Mateo, cada beso, se sentía más cargado de significado. Podía percibir su anticipación, pero también su cuidado y respeto. Mis pensamientos volaban una y otra vez hacia el momento. Buscaba información discreta en Internet, leía foros, aunque siempre con un ojo puesto en la pantalla para que nadie me viera. Me obsesionaba con la idea de la primera vez de esa manera, intentando visualizarlo, prepararme mentalmente. Incluso me compré un conjunto de lencería de encaje en un tono azul medianoche, algo que nunca antes habría considerado. Era un pequeño secreto solo para mí, una forma de sentirme más dueña de mi cuerpo, más atrevida ante lo desconocido. No era para él, sino para mí. Finalmente llegó el momento. Era una noche calurosa de verano en Sevilla. Después de cenar en un pequeño restaurante de tapas cerca de la Giralda, regresamos a mi apartamento. La brisa sevillana entraba por el balcón, moviendo las cortinas de lino. Me sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Sabía que confiaba en Mateo por completo, y que él respetaría mis decisiones, mis límites.
Habíamos hablado de todo, de mis miedos, de sus deseos, de lo que significaba para él esta exploración. Me sentía preparada, o al menos tan preparada como se puede estar para algo completamente nuevo. En la habitación, la luz tenue de una lámpara creaba un ambiente íntimo. Yo me puse mi lencería azul medianoche, la que había comprado en secreto. El encaje acariciaba mi piel, haciéndome sentir una sensualidad que nunca había explorado. Mis piernas parecían más largas y mis pies, desnudos, se veían delicados bajo la tela. Mateo, al verme, se detuvo con una mirada de asombro y admiración. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Me abrazó, dándome tiempo para relajarme, para asimilar el momento. Solo haremos lo que tú quieras, mi amor, me susurró al oído, su voz llena de ternura. Respiré hondo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que Mateo podía escucharlo. Pero también sentí una emoción indescriptible. Estaba a punto de vivir algo nuevo, de romper una barrera personal, de adentrarme en un territorio inexplorado con el hombre al que amaba y en quien confiaba plenamente. Era el primer paso de un viaje que apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable, pero no era una tensión desagradable, sino una mezcla de nerviosismo y una excitación contenida. La luz tenue de la lámpara en mi habitación de Triana bañaba nuestras siluetas, creando un ambiente casi onírico. Yo estaba allí, en mi lencería azul medianoche, sintiéndome vulnerable y poderosa a la vez. El encaje acariciaba mi piel, y mis pies descalzos parecían anhelar el tacto de algo más que el frío suelo de madera. Mateo se acercó lentamente, su mirada fija en mis ojos, buscando mi consentimiento silencioso, esa chispa de deseo que, a pesar de mis miedos, sabía que existía. Me abrazó de nuevo, esta vez con una delicadeza que me hizo sentir aún más segura. Sus manos se posaron suavemente en mi espalda, y su aliento cálido rozó mi oído. Solo haremos lo que tú quieras, mi amor, me susurró una vez más, como si quisiera que esa frase se grabara a fuego en mi mente. Respiré hondo, sintiendo el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. El miedo seguía ahí, un murmullo lejano, pero la curiosidad, esa sed de lo desconocido, era mucho más fuerte. Asentí apenas perceptiblemente y sentí que Mateo sonreía contra mi cabello. Se separó un poco para mirarme. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una mezcla de ternura y una chispa de expectación. Comenzó a besarme suavemente, primero mis labios, luego mi cuello, descendiendo con una lentitud exquisita que me hacía temblar. Cada beso era una pregunta, y cada temblor de mi cuerpo, una respuesta. Sus manos exploraban mi espalda, mis costados, trazando el contorno de mi cuerpo bajo el delicado encaje. Me di cuenta de que su caricia no era solo un acto físico, sino una conversación, una forma de comunicación sin palabras. Al principio sentí una incomodidad leve, una sensación extraña de algo que era completamente ajeno a mi experiencia. No era dolor, sino una novedad que mi cuerpo aún no comprendía. Mis músculos se tensaron instintivamente, pero Mateo lo notó de inmediato. Se detuvo, me miró a los ojos y me preguntó con un susurro, ¿estás bien? ¿Quieres que paremos? Su voz era una caricia, y en sus ojos no había ni una pizca de decepción, solo preocupación. Estoy bien, logré decir, aunque mi voz temblaba un poco. Solo es diferente. Él asintió comprendiendo y reanudó sus movimientos con aún más suavidad. Fue paciente e increíblemente paciente. Me besaba, me susurraba palabras de aliento, me preguntaba constantemente si estaba cómoda, si quería seguir. Cada vez que asentía, él continuaba con una delicadeza que me sorprendía. Descubrí que no era tan aterrador como lo había imaginado. Su tacto, su cuidado, su absoluto respeto, hicieron que la experiencia fuera no solo tolerable, sino poco a poco agradable. Hubo momentos de incertidumbre, claro. Pequeñas pausas donde mi mente quería analizar cada sensación, cada roce. Pero luego su ternura me arrastraba de nuevo al presente, a la calidez de su cuerpo contra el mío. Y entonces algo inesperado ocurrió.
Más allá de la incomodidad inicial, comencé a sentir placer. Un tipo de placer diferente, más profundo, más intenso, que nunca antes había explorado. Era una sensación que nacía de la superación de mis propios límites, de la entrega a la confianza que había depositado en él. Me sorprendió darme cuenta de que había partes que me gustaban más de lo esperado. La forma en que su cuerpo se movía con el mío, la cercanía, la intimidad de ese momento. Era como un vals, un baile donde él lideraba con una gracia inaudita, y yo me dejaba llevar, descubriendo cada paso al ritmo de nuestras respiraciones. El miedo se disipó, reemplazado por una ola de sensaciones que me inundaron. Me permití relajarme, soltarme por completo, y dejarme llevar por el torbellino de emociones que me embargaba. La noche avanzó y cada nuevo descubrimiento era una revelación. Era como si una puerta se hubiera abierto, revelando un jardín secreto que siempre estuvo ahí, pero al que nunca me había atrevido a entrar. La experiencia no fue solo física, fue una liberación mental, una ruptura de barreras que yo misma había construido. Cuando todo terminó, me sentí diferente. No solo por lo que había pasado entre nosotros, sino por lo que significaba para mí. Yacíamos abrazados, mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Él me acariciaba el pelo con una dulzura infinita. La habitación seguía en penumbra, y el silencio solo era interrumpido por nuestras respiraciones acompasadas. La noche sevillana, con su brisa cálida, se colaba por la ventana, testigo de mi despertar. Después de aquella noche el mundo parecía tener un color diferente. Ya no era solo el vibrante azul del cielo de Sevilla o el cálido ocre de sus edificios, era el color de una nueva libertad, de una capa que se había desprendido de mi alma. Mateo fue paciente y comprensivo en todo momento, lo que hizo que la experiencia fuera no solo placentera, sino profundamente transformadora. Reflexioné mucho en los días siguientes, mientras paseaba por los jardines de Murillo o me perdía entre los estantes de la biblioteca. Me di cuenta de que esa experiencia me había ayudado a conocerme mejor, a superar un límite que creía inquebrantable. Sentí que algo en mí había cambiado, una fuerza interior que no sabía que poseía. Carmen fue la primera en notarlo. Nos reunimos para tomar un café en una terraza soleada del barrio de la Alameda, y ella me miró con sus ojos chispeantes. Yo vestía una blusa de seda ligera color esmeralda, que se abría en un escote en V no demasiado profundo, dejando ver la curva de mi cuello. La tela, suave y fluida, se deslizaba sobre mis brazos, rematada en unas mangas ligeramente abullonadas. Llevaba unos pantalones blancos de lino de corte recto y mis sandalias de tacón bajo dejaban al descubierto mis pies que, curiosamente, ahora me parecían más elegantes. Unas gafas de sol grandes descansaban en mi cabeza, recogiendo mi cabello suelto. «Te noto diferente, Lau», me dijo mientras le daba un sorbo a su café con leche. «Más relajada, más tú misma, pero como si hubieras dejado atrás algo que te pesaba». Sonreí, un brillo nuevo en mis ojos. «Tienes razón, Car. He estado pensando en todo lo que pasó con Mateo. Me ayudó a darme cuenta de muchas cosas sobre mí, de lo que soy capaz de enfrentar y superar». «Eso es increíble, Laura», exclamó con una emoción genuina en su voz. «Siempre te he visto como una persona fuerte, pero ahora esa fuerza se siente más profunda, más real». «¿Y Mateo? ¿Cómo está él con todo esto?» «Él es maravilloso», respondí, mi corazón hinchándose de gratitud. Su paciencia y su amor lo hicieron posible. Esto no solo fue un paso en la intimidad con él, fue una puerta abierta hacia una versión de mí misma que apenas estoy empezando a explorar. Nuestra relación con Mateo cambió de manera sutil, pero significativa. Ya no había barreras entre nosotros como antes. Sentía una confianza y una complicidad que nunca había vivido. Cada vez que estábamos juntos, la atmósfera era diferente, más relajada, más intensa, llena de una nueva complicidad. La comunicación entre nosotros había mejorado exponencialmente. Me sentía libre de hablar de todo,
desde mis miedos más pequeños hasta mis deseos más profundos, incluso esos que antes me avergonzaba admitir. Y Mateo siempre respondía con la misma paciencia y cariño de siempre, sin juicios, solo escucha y apoyo. Nuestra intimidad se transformó en un lienzo en blanco, donde cada encuentro era una oportunidad para experimentar, para descubrir nuevos rincones de placer y conexión. Explorábamos juntos poco a poco con la misma curiosidad y respeto que marcó nuestra primera vez. Los masajes con aceites esenciales, los juegos con vendas suaves para agudizar otros sentidos, los susurros y las risas en la oscuridad, cada elemento añadía una nueva capa a nuestra relación, fortaleciendo el vínculo que nos unía. Descubrí que la verdadera excitación no solo residía en lo físico, sino en la entrega mental, en la libertad de ser yo misma sin reservas. Mis pies, antes tan pudorosos, ahora eran acariciados y besados con una ternura que me hacía estremecer. Unas semanas después de aquella noche pivotal, la vida nos dio una sorpresa que nos tomó completamente desprevenidos. Estábamos en mi apartamento preparándonos para salir a un tablao de flamenco, cuando sentí una punzada inusual. Descarté la idea al principio, pero los días siguientes, una serie de pequeñas señales comenzaron a aparecer. La energía de Sevilla, antes tan vivificante, de repente me agotaba. Los olores que antes amaba, ahora me revolvían el estómago. Mi mente, siempre tan lógica y ordenada, comenzó a atar cabos. Mis ciclos menstruales, que siempre habían sido un reloj suizo, estaban retrasados. Me entró un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Fui a la farmacia con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y compré una prueba de embarazo. La sostuve en mis manos, una pequeña varita mágica que podía cambiarlo todo. Regresé a casa con las manos temblorosas. Entré al baño y con una mezcla de pánico y una extraña expectación, seguí las instrucciones. Los segundos se hicieron eternos. El mundo se detuvo. Y luego aparecieron 2 líneas. 2 líneas claras, inconfundibles. Caí sentada en el suelo frío del baño, la prueba aún en mi mano. Un torbellino de emociones me invadió, incredulidad, alegría, miedo, confusión. Un bebé. Un bebé. ¿Ahora? Mateo y yo éramos tan nuevos en esto, tan inmersos en el descubrimiento de nosotros mismos. Estábamos listos para esto. Cuando Mateo llegó, lo encontré en la sala, esperándome con una sonrisa. Vestía una camisa de manga corta de cuadros y unos pantalones chinos de un color oscuro. Al verme, su sonrisa se borró. Mi rostro debió de ser un poema de pánico. Laura, mi amor, ¿qué pasa?, preguntó su voz llena de preocupación, acercándose a mí rápidamente. Le extendí la mano, abriendo la palma para revelar la prueba de embarazo. Sus ojos se posaron en las 2 líneas, y su rostro pasó por una gama de emociones en cuestión de segundos, sorpresa, luego incredulidad, y finalmente, una expresión que no pude descifrar. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las cortinas ondeaban suavemente con la brisa nocturna, pero para mí, todo se había detenido. Mi corazón latía desbocado, esperando su reacción, su primera palabra. ¿Sería miedo? ¿Sería alegría? ¿O sería algo más oscuro? La incertidumbre se apoderó de mí, más intensa que cualquier miedo que hubiera sentido antes. El descubrimiento de la intimidad nos había abierto las puertas a un nuevo mundo, pero ahora, ese mundo venía con una consecuencia inesperada, una que podría cambiarlo todo para siempre. Y yo, Laura, la chica que apenas empezaba a conocerse, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida.